El de meningitis me gustó mucho porque describe... ¿Pero qué fue lo que hizo? Porque describe que esto... Muy bien la parte de inflamación aguda. Esto... Lástima no encontramos uno como de inflamación crónica para hablar un poquito. Pero ese no sirve. Bueno, entonces todos están ahí. El de meningitis bacteriana aguda por streptoneumonia. Listo. Bueno, ya, los que ya vieron patología o los que ya vieron de pronto el tema en patología, Streptococcus pneumoniae es uno de los principales agentes etiológicos más frecuentes de las infecciones de vías respiratorias, sobre todo neumonías. Por ejemplo, es uno, ahorita creo que sigue como el principal agente causante de neumonía adquirida en la comunidad. O sea, hay neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida intrahospitalariamente. Los microorganismos cambian. Buenos días. Entonces, el Streptococcus pneumoniae está ahí metido. Oye, sí, pero ahí dice que me enviaste como que 5.000. Hola, pero ahí dice que me enviaste 5.600 y me diste vueltos de 5.000 y yo te pagué con 10.000, entonces no hiciste nada. Bueno muchachos, entonces en las sinusitis, en sinusitis también es muy frecuente Streptococcus pneumoniae, que fue lo que sucedió acá. Ustedes por eso ven en la mayoría de sinusitis les dan antibiótico al paciente, sobre todo contra Streptococcus pneumoniae. Entonces, este es un caso de un paciente, pues vamos a relatar el caso, ¿dónde está? ¿Es un paciente de cuántos años? Bueno, originario y residente de la Ciudad de México. A mí México me da miedo por diferentes cosas. Uno, por la tasa de feminicidios tan alta que tiene. Y dos, porque México tiene... Y porque México tiene diferentes lugares. Ustedes lo van a ver en patología, unas fiebre del valle del no sé qué vainas, que también se da en Argentina. Y diferentes como patologías que no vemos acá, ¿sí? Y he visto varios casos de meningitis de allá, casos clínicos que no se salen de la normalidad. Este sí pues es un caso que no es tan descabellado, o sea, pues entonces él es de Ciudad de México, es cerrajero, a ver qué más. No tiene antecedentes de importancia respecto a lo que estamos manejando ahorita, excepto infecciones a repetición de vías aéreas, sobre todo me imagino que vía aérea alta, porque hablan de sinusitis crónica. Es un paciente, o sea, que probablemente consulta frecuentemente por dolor de cabeza o por dolor en la zona de los senos, maxilar y frontal, y de pronto expulsa secreción mucopurulenta, y él venía de hace tiempo presentando ese tipo de patología. Lo ve otorrino, le encuentra, desviación del tabique, hipertrofia, etc. Y lo consideran apto para tratamiento quirúrgico y le hacen la cirugía, o sea, la cirugía de cornetes y la cirugía de desviación del tabique. Lo operan y le dan de alta, y a las 24 horas, ¿qué sucede? ¿Sí están ahí leyéndolo? Sí. Listo. Reingresa. ¿Con qué sintomatología regresa? ¿A qué hace referencia si es hemicraniana? De un lado.
opresiva, de intensidad 7 de 10, sí ya le duele bastante. Agitación psicomotriz. La agitación psicomotriz me dice que ya hay alguna afectación del sistema nervioso central. Lo mismo que si llega hablando incoherencias o llega convulsionando, por ejemplo, que más adelante creo que convulsiona. Sí. O si llega no sabe dónde está orientado en tiempo, lugar, espacio. Bueno, ya eso me dice que hay alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, sobre todo funciones mentales superiores. Bueno, miren la temperatura, 38.5. Bueno, está febril. La escala Glasgow es de 8, ya disminuyó. Más adelante en clínicas ustedes aprenden a manejar la escala Glasgow derecho y al revés, pero lo que les puedo decir es que está cerca de intubarse ya. Saturando 64. Bueno, mire, ahí se lo confirma. ¿Esa saturación cómo está? Buena, ¿sí o no? Está jodido. Es más, ya bajando de 90 ya uno empieza a preocuparse. 64 sin apoyo de oxígeno suplementario. La presión arterial media es de 60. Acuérdense que la presión arterial media es como una operación matemática que surge. Está la fórmula. Se toma la sistólica y la diastólica. Pupilas mióticas, o sea, contraídas. ¿Qué más tiene? Reflejo consensual y fotomotor conservado. ¿Cuál es el reflejo consensual? ¿Cuál es el signo meningio de... No lo buscaron. Kernig, a ver muchachos, bueno, igual eso en clínicas lo aprenden. Kernig y Brudzinski siempre van de la mano y se buscan en un paciente con una sospecha de meningitis y indica signos de irritación meningia. Cuando puedan búsquenlo, les muestra en semiología, les muestra cómo cuando se considera positivo. Pero usted lo que busca es inclinar, como hay una irritación meningia, todo lo que ocasione estiramiento de las capas meningias, pues ocasiona el signo. Rigidez de nuca, sí es bastante frecuente y lo describen los libros casi siempre en pacientes con meningitis, rigidez nucal. Eso es lo que ocasiona también un poco la parte del signo. Estos signos que le estoy diciendo en niños muy pequeños no aplican mucho. Por eso ustedes ven, si leen artículos de pediatría, que en niños muy chiquitos que llegan con fiebre alta, en donde no encuentran el foco, y una vez le entran con punción lumbar, porque el niño no puede decir me duele la cabeza. Y en el niño, los signos meningios, en el niño pequeñito, incluso en neonatos, esos signos meningios no son fiables. Entonces, en niños tan pequeñitos con fiebre alta y que se están deteriorando el estado general, les entran con punción lumbar de una vez paradoxical. Bueno, espérame, ¿qué más tiene? Es durante la exploración. Mientras el médico, eso es lo peor que le puede estar uno pasando. El médico lo está observando, le está haciendo la historia y el man justamente ahí le empieza a convulsionar. Una convulsión tónico-clónica. O sea, ¿cómo es la convulsión? Sí, es generalizada, es tónico-clónica, pero a ver, convulsionenme. Eso sería tónico. ¿Y clónico? Porque hay unas que son solo tónicas y el paciente se pone de esta manera. Y tónico-clónicas hace referencia a esto. O sea, el que convulsiona empieza a caerse al suelo y empieza a hacer esto. Eso es tónico-clónico. ¿Sí? Una pregunta parcial va a ser, convulsionen como... Sí, por favor. Estudios, ahora acá ya empieza lo que vamos a manejar nosotros. Estudios de laboratorio reportaron leucocitos de 30.000. Les puedo aventar en un parcial, les puedo aventar valores de cosas de hemograma, ¿no? Cosas básicas. Tampoco le voy a decir valor de tal enzima que no sé qué, puede que nunca lo han visto, pero un hemograma de pronto hasta así.
Los leucocitos están que ligeramente elevados, muy, ¿cómo están? Más o menos, ¿cuál es el valor normal de leucocitos? De 12.000 años. En un adulto como nosotros, ya pisando en algunos laboratorios, ya pisando los 12.000, ya los leucocitos ya están elevándose. Algunos laboratorios toman de entre, es que varía, pero algunos toman de más o menos de 7.000 a 12, otros toman un poquito más abajo, 5.000. ¿Listo? Arriba pues para definir cuándo hay leucocitosis y abajo para definir cuándo hay una leucopenia, porque hay enfermedades que se meten con las líneas celulares, entonces hay una leucopenia. Acá tiene una leucocitosis, está bastante elevado. Lástima que acá no tomaron una proteína C reactiva para que vieran qué tan elevada sale. La proteína C reactiva, hagan de cuenta que es un factor que se encuentra en el plasma, se produce en hígado y ella se eleva cuando hay factores inflamatorios. Ella solamente dice hay inflamación, no nos dice si es porque el cuerpo reacciona contra antígenos propios o porque hay una infección. ¿Con la proteína C? La proteína C, sí, la proteína C nos dice que hay inflamación. En un contexto como esto yo digo, hay inflamación y la clínica del paciente pues es por infección. Entonces, el valor normal de la proteína C generalmente los laboratorios lo reportan casi todos sí consenso por debajo de 6. O sea, un paciente proteína C de 4, normal. Pero hay pacientes que llegan a tener, usted toma proteína C reactiva y tiene 380. Bastante. Ahí uno ya se asusta. Porque una reacción inflamatoria esa y una PCR de esa magnitud me dice que el estímulo inflamatorio en el cuerpo es muy grave y me puede llevar al paciente a una sepsis. No sé si en el capítulo que sigue me parece que se toca el tema de sepsis, me parece, y ahí hablaremos de sepsis como tal. Entonces, tiene una leucocitosis, vamos bien hasta el momento, hay algo que no hemos entendido. Todavía no hemos empezado a analizar el caso, o sea, apenas lo estamos describiendo. Neutrófilos de 28.000, es decir, de los 30.000 leucocitos que hay ahí, 28.000 son neutrófilos, es decir, tiene una neutrofilia o una leucocitosis a expensas de neutrófilos. También lo reportan ustedes así cuando estén trabajando. Una leucocitosis a expensas de neutrófilos, 28.000. Linfocitos son menos, 1.000. Hemoglobina de 15, bueno, y plaquetas de 214.000. ¿Cómo? Esa está bien, sí señor. Le entendí que estaba baja. No, está bien. Hemoglobina de 15. Plaquetas de 214.000. Bilirrubinas, albúmina y TGO-TGP. Poquito. Ahí estamos hablando de paraclínicos generales. Le pidieron un hemograma y química sanguínea. No le veo glucosa ahí, pero bueno. Entonces hay una tomografía de cráneo. Se observaron datos de sinusitis etmoidal y esfenoidal. Y ahí se realizó punción lumbar. Pueden buscar el dato, pero les puedo decir que la presión ahí es bastante con la que está saliendo el líquido cefalorraquídeo. Porque el líquido cefalorraquídeo normalmente no maneja una presión tan alta. Ustedes lo ven cuando el anestesiólogo va a colocar la raquidia para hacerle cesárea a la embarazada. Y él coloca primero la agujita, sin el émbolo, la jeringa ni nada, él coloca y ahí tiene que salir líquido cefalorraquídeo. Si ahí sale, él procede a colocarla. Y ustedes ven ahí el man se queda a veces hasta 2 minutos esperando que salga la primera gotica, porque como no maneja tanta presión, eso sale muy despacito. Ahí prácticamente tan y salió. Señor, hay unas maneras ahí clínicas. Quieren pueden leerla en. Pero sí se puede. Lo que pasa es que normalmente, a ver, como uno como médico general no va a medir esas cosas, ¿sí? No va a medir esas cosas, pero para datos de clínica está elevado. Se obtuvo líquido cefalorraquídeo turbio. Ustedes este semestre creo que sí aprenden eso. La diferencia entre el líquido cefalorraquídeo normal y el patológico. Creo que lo ven en patología.
Sí, el líquido cefalorraquídeo tiene que ser claro, tiene que ser acuosito, como agua. Generalmente es inoloro e incoloro. Esas son las características físicas de él. Turbio ya sale muy amarillo, a veces muy parecido como la orina, ¿no? Amarillo verdosito. Bueno, incluso puede cambiar la consistencia y no ser tan acuoso por el reclutamiento de leucocitos, etcétera, cambia la consistencia. Mire, a ver, con proteínas, líquido cefalorraquídeo con proteínas. El líquido cefalorraquídeo normalmente tiene proteínas, pero no en tanta cantidad. 354 miligramos por decilitro, glucosa 7 miligramos por decilitro, 10.000 células y 97 de ellas son polimorfonucleares. Bueno, ahora sí vamos a analizar el caso. Entonces, él tiene un antecedente de infección a repetición, o sea, él probablemente está colonizado por el estreptococo y ha sido difícil erradicar y de pronto no ha tenido un tratamiento adecuado. Por eso la sinusitis a repetición, las infecciones. Le hicieron un procedimiento quirúrgico y probablemente esa fue la vía de entrada a la infección. No lo dice ahí, yo lo busqué, no lo encontré, no sé si de pronto me lo salté o en alguna parte diga, se cree que fue por eso. Sí, pero, ¿sí? En la discusión dicen que probablemente por la invasión eso. el paciente ya tenía la sinusitis. Eso, entonces, bueno, yo estaba suponiendo, entonces yo dije, pues probablemente por la cirugía, porque pues 24 horas después de la cirugía es que llega así. Entonces, el estreptococo, bueno, entonces, ¿qué sucedió? El estreptococo colonizó sistema nervioso central, ¿sí? Llegó, no sabemos si, pues lo más probable es que haya llegado primero a meninges y empezó. El hecho es que el estreptococo coloniza. Es muy difícil en estos casos saber en dónde llegó primero, o sí, lo que sabemos es que colonizó sistema nervioso central. Y esa va a ser la base de la clínica y del caso clínico como tal. Mire que avanzó rápido, en 24 horas hizo una infección del sistema nervioso central y prácticamente ya depresión respiratoria. ¿No? Señor. Ahí el deterioro de la función respiratoria puede haber sido producido por un edema que aumentó y generó una presión en el grupo raquídeo. Sí, para allá iba. Por la presión. Bueno, vamos hablando y sí, ahorita llegamos allá, pero sí. Entonces, él tiene una cefalea bastante fuerte, claro, porque hay inflamación de las meninges. A ver, el cerebro no tiene sensores para el dolor. Usted puede tener un paciente despierto y tocarle el cerebro e incluso hacerle una incisión y él no siente nada. Está todavía en discusión, pero receptores para el dolor no hay en el cerebro. No hay receptores del dolor en el cerebro. Los receptores del dolor están en algunos senos venosos que están cercanos en la zona. Está receptores para el dolor en las meninges. Están bastante inervadas las meninges. Entonces, ahí es donde entra el dolor. Él tiene un dolor intenso por la inflamación meningea que tiene. ¿Listo? Las meninges tienen diferentes capas y generalmente cuando hay una inflamación tratan de haber una separación entre las capas. Al mismo tiempo trata de comprimir el encéfalo cuando la inflamación es importante. Realmente ellas se edematizan. Lo que pasa es que, por ejemplo, la dura madre, pues al ser una estructura tan rígida, no tiene edema como tal, pero sí tratan de separarse entre las diferentes capas de las meninges. Las meninges por sí solas, pues como tienen receptores para el dolor, al haber una inflamación en esa zona, digamos que él colonizó meninges primero. ¿Quién detectó en un primer momento, en una primera instancia, al estreptococo? Pues si el paciente ya lo tenía colonizado en la mucosa de la nariz, pues primero lo detectaron las células de centinela. Allá arriba, no, ya arriba en el sistema nervioso central. ¿Alguien que tiene que detectarlo? Porque alguien fue el que dio la alerta de que había una invasión. No, de células. O sea, alguien en el cuerpo dijo, uy, sano, esto como que es un estreptococo. Recuerden que cada tejido
E incluso en el sistema nervioso central hay células también presentadoras de antígeno. Y incluso hay cada tipo de órgano y cada tejido tiene como su especialización de macrófagos. Entonces, son células que pueden estar en la zona meningia, en la zona de encéfalo y detectan esa primoinfección en un primer momento por receptores que ustedes vieron ahí, los tipo TOL, por ejemplo, ¿cuál otro? Se me escapa. Receptores de manosa. ¿Los cuáles? Los NOT son de daño intracelular. Ay. Los de complemento, los que tienen la cosa de Mendoza, creo que activa el complemento por la... Los receptores de manosa. Ajá, activa el complemento por la... Hay otros que eran los tipo trash o los tipo basureros, que no me gusta el término. Bueno, receptores que generalmente forman parte de qué tipo de inmunidad forman esos receptores. Hay dos tipos de inmunidad: innata o adquirida. Innata porque a ellos nadie les enseñó a reconocerlo. Ya por naturaleza están hechos para reconocer patrones moleculares. La célula que esté en esa zona, dígase un macrófago especializado, una célula presentadora de antígenos o incluso mismas células inmunitarias que estén circulando por esa zona en ese momento, pueden entrar en contacto con el microorganismo, y como es un microorganismo altamente invasivo, o sea, llega y empieza a colonizar la mayor parte que puede pasar a vasos sanguíneos, ¿sí? En esa zona, sangre, pues digamos que muchas células se van a dar cuenta y van a dar la primera alarma, que es reconocerlo, activarse y empezar a producir citoquinas. Entre esas, factor de necrosis tumoral, sí, interleuquina 1, interleuquina, todas las demás que son quimiotácticas. Al mismo tiempo, el Streptococcus pneumoniae puede estar empezando a destruir las células que están en esa zona, ¿sí? Mientras unas pudieron darse cuenta que él llegó, otras de pronto se dieron cuenta demasiado tarde, y según el factor de virulencia, pues empieza él a destruir las células que están en esa zona. Al destruirlas, pues es una necrosis, por lo cual se están liberando factores que son proinflamatorios, que son propiamente de las células. Por ejemplo, detectar altas concentraciones de ATP, altas concentraciones de potasio que estaban, calcio liberado por ellas, ácido úrico, mismos componentes de la membrana que están, pero en la membrana interna, que quedan expuestos. Se me escapa algo más. Las enzimas, no. Enzimas como tal, que están de pronto en los lisosomas y se rompen. Eso recluta a más células del sistema inmunitario. Entonces eso ya recluta como tal, ya mucho más macrófagos, mucho más neutrófilos, porque se están detectando esas concentraciones y ese daño celular que produce inflamación. Se reclutan, bueno, en la zona más cercana en donde haya vascularización, pues ¿qué sucede? ¿Qué sucederá primero? ¿Cómo? Vasodilatación. No, antes, no, vamos en orden. En esa zona de tejido cerebral y esa parte meningia ya tenemos infección y tenemos daño celular, se están produciendo las sustancias. Ahí cerca están pasando vasos sanguíneos, esas sustancias por gradiente van a difundir hacia donde está el vaso sanguíneo. ¿El reclutamiento? Por orden, ¿quién detectaría primero todas esas concentraciones de citoquinas, etcétera? Pues las citoquinas las secretan las células centinelas de la infección por el propio daño. Eso. Y las citoquinas luego producen las quimiosinas que liberan histamina y empiezan a tener el cambio endotelial para que se dé la mayor permeabilidad y se redistribuya el flujo, es decir, que haya más leucocitos hacia la periferia, se da el rodamiento. En esa zona, a ver, sí puede haber liberación de histamina. En esa zona también llegan los factores de inflamación, factor de necrosis, interleuquinas. Ellos entran en contacto con células endoteliales y las activan. Las mismas células endoteliales, muchos efectos también, no solo la histamina, muchos efectos de esos factores inflamatorios hacen que haya una vasodilatación. Esos factores inflamatorios activan las células endoteliales y ellas empiezan a ver
digamos, empiezan a expresar algunos tipos de moléculas para las selectinas de los leucocitos. ¿Especialmente cuáles? O sea, especialmente cuál leucocito. ¿Por qué? Y el libro lo decía por ahí, la explicación de por qué siempre el neutrófilo en la inflamación aguda es el primero en llegar. Y por qué se cree que se une mejor a la parte de las integrinas. O sea, todo se une, pero se cree que él logra una afinidad mucho más rápido y por eso es el primero. Lo otro que pudiera ser también es porque el neutrófilo es mucho más pequeñito que el macrófago, entonces mucho más fácil entrar por las uniones interendoteliales. Al mismo tiempo hay una vasodilatación, ¿sí? Están actuando sobre el mismo músculo liso vascular. Esa vasodilatación ralentiza el flujo sanguíneo, ¿cierto? Y causa una disposición de manera que los leucocitos queden no en la circulación que va a nivel central, sino que quede hacia la periferia. ¿Sí vamos bien hasta ahí o no? Para que empiece un proceso de rodamiento. El proceso de rodamiento está dado por qué tipo de moléculas. Las integrinas es una unión más firme, es más cuando, digamos, el rueda, va perdiendo fuerza, queda quieto, ahí ya actúa un poco más la integrina. La selectina es una unión mucho más débil, se pega y se suelta, pero eso va haciendo que ruede y vaya perdiendo velocidad. La vasodilatación, acuérdense, sobre todo se va a dar en la parte poscapilar, donde ya el flujo es más lento y tiene menos presión, entonces tienen ellos más chance de tener esa disposición de rodar y de pegarse. La histamina también, la contracción, hablando de la reducción de los espacios interendoteliales, de las células endoteliales, también sucede sobre todo en la parte poscapilar, sí, las vénulas poscapilares. Bueno, las integrinas, está la integrina, las selectinas, está la selectina L de leucocito. Bueno, la selectina L se expresa ¿en dónde? ¿Y se pega a quién? Ah, sí, a la célula endotelia, pero ¿a quién? ¿A cuál ligando? Sí está. Ajá, moléculas cialiladas. Esas moléculas cialiladas fueron, fueron estimuladas su producción o su expresión en la membrana de la célula endotelial desde un primer momento cuando entró en contacto con las citoquinas. ¿Sí me van siguiendo el ritmo o van bien? ¿O no? Profe, yo me quedé donde se pegaban las selectinas. O sea, se empezaba a hacer el rodamiento. No, a ver, hay rodamiento y hay vasodilatación. La vasodilatación, muchachos, silencio porque me dicen que atrás casi no escuchan. La vasodilatación se da en arteriolas pequeñas, pero más que todo en las vénulas poscapilares. Acuérdese que en la parte capilar es donde hay el intercambio de líquidos y se pierde mucha presión. Entonces, en la parte poscapilar en las venas hay una presión muy bajita. Si yo combino presión bajita con vasodilatación, reduzco mucho la presión de flujo y el leucocito, en esta parte el neutrófilo que está distribuido más hacia la periferia del vaso, o sea, hacia la zona que tiene contacto con las células endoteliales, él empieza a hacer un proceso de rodamiento porque él tiene expresadas en él selectinas. Esas selectinas también fueron estimuladas por los factores inflamatorios mismos que estimularon las células endoteliales. Es decir, probablemente ese leucocito hizo un viaje, iba pasando por donde estaba la inflamación, entró en contacto con la citoquina, volvió y dio la vuelta por todo el cuerpo, porque la sangre pasa muchas veces por el mismo sitio, y cuando él volvió a pasar ahí ya estaba activado, ya estaba listo para empezar a unirse. Él empieza el proceso de rodamiento, las selectinas tienen una unión que no es no covalente, o sea, no es una unión muy fuerte, y entonces él empieza, se pega y se suelta a medida que va rodando, hasta que un momento en que
digamos, pierde tanta velocidad que queda quietecito en alguna zona, pegadito a una célula endotelial, y en ese momento los dos, como ya tienen expresado integrinas también, esas integrinas hacen una unión mucho más covalente, mucho más fuerte. Esos mismos factores de inflamación, prostaglandinas que se produjeron en ese momento, histamina, etcétera, hicieron que las células abran espacios entre ellas, se creen espacios interendoteliales. Entonces el que estaba ahí unido empieza a detectar las concentraciones de citoquinas que hay acá y de todo el daño por gradiente, y empieza a moverse hacia esa zona, extendiendo pseudópodos. Es lo que se llama ¿qué? Diapedesis. Movimiento a favor de un gradiente de concentración. Y lo que está sucediendo es que esas moléculas de daño se pegan a receptores transmembrana que él tiene, y esos receptores transmembrana generalmente causan activación de cascadas que terminan jugando con la parte de la actina y la miosina. De esa manera es que él logra moverse. Cuando llega al sitio de lesión, ¿qué sucede? Ese leucocito ya viene activado porque ya le dijeron allá arriba hay un problema, y el man ya va calentado. Llega al sitio y empieza a ver a quién levanta, básicamente, y empieza a reconocer los factores de daños celular que se liberaron. Él ya viene activado, pero esos factores pues ocasionan que, digamos, se active mucho más, empieza a activarse. Uno, la parte de la fagocitosis, si reconoce directamente el microorganismo, lo puede reconocer directamente, o puede que el microorganismo ya esté unido a factores de complemento, está opsonizado. ¿Cuáles son los factores de complemento que se pegan y marcan? Sí, C3b, y ¿cuál más? C5 y lo leemos porque no me acuerdo si era el A o el B. Se me escapó. Ellos se pegan y facilitan mucho más la fagocitosis, pero también puede ser que reconozca el microorganismo solo. Moléculas que se aglutinan y facilitan que el microorganismo, primero, no se mueva tan fácilmente, y segundo, lo fagocite. En ese momento, también en esa zona, como hay extravasación, porque las células endoteliales están contraídas, se está perdiendo líquido y se están perdiendo proteínas, pues hay muchas proteínas plasmáticas que son del complemento que están en una forma inactiva, y ellas se activan por dos vías, vía clásica y vía alternativa, ¿sí? El hecho es que se terminan activando las vías del complemento reconociendo el patógeno, y en esa zona pues se está activando también el complemento. Y el complemento lo que lleva finalmente es, uno, a marcar la célula para que la fagociten, y dos, a formar poros para que la célula explote por ósmosis. Al hacer eso, que las células exploten, las células, los microorganismos, ¿no? Específicamente, pues se liberan factores intracelulares de ellos que son marcadores de daño también. Entonces eso va empeorando un poco la inflamación. Esa extravasación de proteínas y de líquido me ocasionaría un edema. Entonces este paciente tiene un edema por todos estos mecanismos. El edema por sí solo es lesivo, daña las células, o por lo menos, si no las mata todavía, no permite que cumplan la función. La célula se edematiza, sí, todo lo que vimos de la parte del retículo endoplásmico, se empiezan a formar proteínas mal plegadas, la célula no transcribe ADN, empiezan a disminuir sus reservas de ATP, sí, por un lado. Por el otro, otras células se han muerto producto de que la inflamación llegó, sí, se liberaron especies reactivas de oxígeno en esa zona por los leucocitos que se activaron. Ellos empezaron a expresar o activar la fagocito oxidasa, por un lado, para producir ¿qué?
No le veo, no les valgo eso. Pero no se hidrógeno y después hipoclorito. No la valgo. Ero. No la valgo. Sí la valgo, es así. Anión superóxido. No, que es que estoy hablando con ellas que ellas me dicen, yo digo, a ver, se activa la fagocita oxidasa y ellas me dicen, especies reactivas de oxígeno. Yo le digo, sí, pero no la valgo porque es específico. O sea, anión superóxido. Listo. El anión superóxido por sí mismo es tóxico como tal, pero, a ver, necesito potenciar ese poder que tiene para causar daño. Entonces, ¿con qué lo junto? En presencia de agua se convierte en peróxido de hidrógeno, que también es bastante lesivo, pero yo lo puedo potenciar aún más. Con cloro. Con cloro. No, ¿qué? Por pasos. Mieloperoxidasa. Entonces, la activación de ese leucocito que venía ya tentado por las citoquinas que le dijeron, arriba hay un problema. Él ya venía activándose. Llega ya y más encima reconoce microorganismos o reconoce factores del complemento. Mientras está fagocitando por un lado, empieza a producir especies reactivas de oxígeno activando sus enzimas, que normalmente no están tan activas. Entonces activa fagocita oxidasa, que no es específica solamente de neutrófilos. Empieza a activar mieloperoxidasa para ir ya preparándose para formar ¿qué? Hipoclorito. Al mismo tiempo va formando especies reactivas de nitrógeno, porque se va activando ¿cuál? La óxido nítrico sintasa inducible para producir especies reactivas de oxígeno. ¿Como cuál? Peroxinitrito. Listo. Esos dos componentes son, digamos, mecanismos bastante potentes que tengo para eliminar microorganismos. Él no solo libera esas especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno dentro del fagosoma, porque fagocitó la bacteria, entonces necesita soltarle eso ahí dentro para que ella se digiera, sino que también lo suelta a nivel extracelular, porque él entiende que afuera hay toda una batalla campal. Entonces él lo suelta y esas especies empiezan a destruir no solo microorganismos, sino tejido sano que pudiera estar cerca. En esa zona pueden haber unas enzimas que ayudan a controlar un poco eso. ¿Cuáles son? Que ayudan a controlar las especies reactivas de oxígeno que sueltan a los tejidos. ¿Sí? ¿Cuál más? Listo. Ella ayuda a amortiguar un poco ese daño, ¿sí? Pero sin embargo sigue habiendo daño. Entonces este paciente ya no tiene daño solamente porque el estreptococo está matando o está destruyendo las células del sistema nervioso central y a nivel meningio, sino por la inflamación que tiene por los leucocitos que están en esa zona, liberando especies reactivas de oxígeno y enzimas lisosómicas, sino porque también hay un edema que está filtrándose líquido y proteínas, y eso altera mucho las fuerzas de Starling y hace que favorezca cada vez más edema. El edema por sí mismo es lesivo para las células, aparte se están liberando especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Todo eso hace que si la célula no está en necrosis, por lo menos no esté funcionando bien y esté lesionada. Que si el estímulo persistiera, algunas si el estímulo fuera muy fuerte, pues terminarían necrosándose, pero por acción indirecta de todos estos elementos lesivos. O si fuera lo suficientemente lenta, algunas entrarían en apoptosis. ¿Qué otra cosa? Entonces eso hace que el paciente tenga cefalea, porque el paciente tiene inflamadas las meninges por todos los mecanismos que ya vimos. Inflamadas por el edema que tiene, ¿sí? Inflamadas porque las prostaglandinas en esa zona hacen que haya mayor vasodilatación y se infiltren más leucocitos y más líquido. 2, las prostaglandinas tienen efecto a nivel de las terminaciones nerviosas y me permiten sentir dolor. Entonces, en parte por eso tiene también dolor, la liberación de prostaglandinas. El paciente tiene fiebre porque tiene un proceso inflamatorio tan importante que se está produciendo interleuquina 1. Y lo otro, el edema comienza,
si está en meninges, comienza a pasar por contigüidad a cerebro, encéfalo. Empieza a hematizarse también el cerebro, meninges, empieza a producirse más líquido dentro del cerebro porque se está, por la alteración de las fuerzas hemodinámicas, como hay edema, está pasando líquido de la sangre al espacio intracraneal, ¿sí? Entonces, no solo tengo el líquido cefalorraquídeo ahí, sino que está saliendo más líquido del plasma al espacio intracraneal. Lo otro es que el líquido cefalorraquídeo, bueno, ¿dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? En las vellosidades aracnoideas. Cuando hay meningitis, pues esa zona se compromete demasiado, hay liberación de detritos celulares y liberación de sustancias que ellas tapan los canales que están en las vellosidades aracnoideas, por lo tanto se deja de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces se sigue produciendo líquido cefalorraquídeo, se reabsorbe menos y aparte tengo líquido que está saliendo del plasma al espacio intracraneal. Todo eso me incrementa la presión ¿en dónde? Intracraneal. Como el cráneo es una bóveda cerrada que admite muy poco volumen porque la mayor parte del volumen está compuesta por el encéfalo y la meninges, yo al encéfalo no le puedo meter mucha cantidad de líquido porque incrementa la presión rápidamente. Ese incremento de presión me empieza a lesionar las mismas células del encéfalo, ya no solo por la infección y la inflamación que tiene y las especies reactivas de oxígeno, sino porque la inflamación comprime. ¿Sí? Comprime. Y empieza a comprimir zonas del encéfalo y al comprimir me afecta ¿qué? Irrigación. Entonces van a haber zonas del cerebro que probablemente no van a estar muy bien perfundidas, que pudiera llevarme a que el paciente haga una isquemia en esa zona y que disminuyan las funciones como tal. Entonces por eso este paciente empieza a tener una disminución de las funciones cerebrales, no solo por todo ese problema inflamatorio que tiene, sino porque tiene un edema cerebral. Si el edema continúa... Profe, ¿me repite eso, por favor? ¿Qué? ¿Que se comprime qué pasa? El cerebro, como es blando, si aumenta la presión dentro del cráneo, comienza a comprimir el encéfalo, porque la presión no puede vencer el hueso, porque el hueso es duro. Entonces empieza a comprimir, para ganar más espacio, empieza a comprimir el cerebro, por cualquier parte o por todas a la vez. Y al comprimirlo, pues las células cerebrales, imagínense, o sea, ellas tienen una estructura en red y comienzan a hacer esto, a piñarse porque el edema las está comprimiendo. Eso comprime también vasos sanguíneos y entonces en algunas zonas van a estar hipoperfundidas, incluso entrar en isquemia, ¿cierto? Entonces eso me disminuye a mí las funciones cerebrales, por eso es que el paciente no está en sus 5 sentidos. Pronto está alerta, pero el paciente no está muy consciente, ¿sí? Puede llegar hablando incoherencias, puede llegar gritando, puede llegar desorientado en tiempo, persona, espacio, ¿sí? O puede llegar ya inconsciente y no despertar fácilmente. Eso ya es un pronóstico mucho peor, porque quiere decir que el problema es tan grave que no da ni siquiera para que el paciente esté alerta. Acuérdense que no es lo mismo estar alerta que estar consciente. Entonces, el cerebro se comprime, está incrementando la presión y ahí entra lo que me dijo el doctor allá. La presión incrementa tanto que ella tiene que evacuarse por algún lado y la única forma de hacerlo es a través del agujero magno, porque el resto de estructuras es dura, es hueso. El agujero magno es un agujero, entonces empieza a comprimir hacia abajo y acuérdense que más o menos por encima del agujero magno viene el bulbo raquídeo y en el bulbo raquídeo están las células que se encargan del control autónomo de la presión arterial y de la respiración, entre otras cosas. Al herniarse, el bulbo raquídeo se comprime contra el agujero magno o contra estructuras, incluso a veces antes de herniarse ya la persona está con déficit respiratorio porque se comprime y el bulbo es como si hiciera esto y se doblara contra sí mismo. Entonces esas células no pueden funcionar y el paciente entra en una parada respiratoria y se pone hipotenso también, porque en esa zona, los que vieron fisiología conmigo lo vieron, están los centros de control de la presión arterial. Entonces el paciente se hipotensa
deja de respirar y se muere. Él ya como que iba para allá. Él ya como que iba para allá, porque ya miren cómo estaba. Bueno, vamos claros hasta ahí la fisiopatología del porqué de la clínica. Fíjense que algo tan sencillo como el dolor de cabeza, que nosotros, paciente con dolor de cabeza, tiene toda una fisiopatología larguísima detrás. Eso es lo que tienen que manejar antes de que, o sea, cuando ya terminamos el semestre. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tiene fiebre. ¿Por qué? Por la interleuquina 1. 1, por la interleuquina 1. Y 2, porque a nivel cerebral es que se controla. Están los centros de control de temperatura. No se les haga raro que de pronto el paciente ya no les llegara en un estado muy avanzado con fiebre, sino les llegara frío, sin estar muerto. ¿Listo? Por afectación de los centros de temperatura. Bueno, febril, listo. Saturando 64. A ver, ¿cuál es la explicación de que él esté saturando eso? De pronto el edema me está ya afectando ya la parte respiratoria. No ha entrado en parada respiratoria, pero su patrón ventilatorio debe ser muy malo, muy superficial, ¿cierto? No es tan profundo. Como tiene una presión también que está bajita, ¿sí? Como tiene una presión también que está bajita, no hay algunos tejidos que pueden estar hiperfundidos en ese momento. Entonces, si yo le coloco el saturador aquí, me va a dar muy bajito porque de pronto la presión arterial media no me da para que alcance a llegar suficiente sangre allá. Entonces voy a tener una saturación muy bajita. Pupilas mióticas, ¿quién me explicaría eso? ¿No es por la compresión a nivel del esmoides? ¿Del esmoides? ¿Por la misma irrigación o no? ¿Ustedes se acuerdan qué nervio llevaba el estímulo parasimpático a los ojos? ¿Qué nervio llevaba el estímulo parasimpático a los ojos? Para lo que era movimiento de pupila y contracción de cristalino. ¿Qué par craneal? O sea, Oculomotor, ¿no? sí. Pero ahí dice que no hay afectación de ningún parte. Él tiene un estímulo motor y un estímulo parasimpático que, si mal no recuerdo de anatomía, que ya hace rato no leo, viene del núcleo Edinger-Westphal. Ellos llevan estímulo parasimpático. En este paciente tocaría ver el por qué tiene pupilas mióticas, porque para mí no tiene sentido. Para mí él debería tener midriasis. No le encuentro el sentido. ¿Listo? Entonces no sé si será error ahí del que describió o, bueno, no sé. Pero lo normal o lo más frecuente que yo he leído y he visto es que cuando hay edema se comprimen los nervios y se comprime, entonces ese estímulo parasimpático no pasa muy bien al globo ocular. El estímulo parasimpático pues ocasiona una miosis y al haber una interrupción de eso pues predomina el simpático y hay midriasis. No sé acá él por qué tendrá miosis. No le encuentro la lógica y el sentido de que la tenga, pero bueno. Incluso él está ya en pro de tener muerte, o sea, su cuerpo se está preparando para morir. Y normalmente cuando un cuerpo muere, ustedes ven, ¿y qué tiene? Midriasis. Pero bueno. Lo que se me ocurre es que el edema no es tan importante, o sea, no es todavía tan grande como para comprimir la parte parasimpática que va a los globos oculares, pero sí de alguna manera está comprimiendo ya la parte del estímulo simpático. El estímulo simpático viene de ganglios, acuérdense, cervicales, que nacen la médula del estímulo simpático y ellos suben a través de vasos sanguíneos y se distribuyen.
Entonces, de pronto el edema está comprimiendo en algún trayecto ese estímulo simpático. Es lo único que se me ocurre. Y entonces está predominando el parasimpático en ese nivel. ¿Qué otra cosa? Entonces dice, sin alteraciones de los pares craneales, con rigidez de nuca. Rigidez de nuca se genera por el mismo dolor y la irritación meningea. Hay contracción de los músculos paravertebrales, una contracción refleja que dificulta mucho el movimiento nucal. Y lo otro es porque el movimiento del cuello estira la meninges normalmente, o sea, hace que ellas se muevan, pero en este caso, como hay inflamación, toleran muy poco el movimiento, entonces eso genera irritación y se limita más el movimiento. Extremidades con hiperreflexia generalizada. Está predominando, es muy parecido a lo que les coloqué en el quiz. Se está acabando el estímulo inhibitorio y está predominando el estímulo excitatorio. Eso en fisiología del sistema nervioso tuvieron que haberlo visto, y ellos sí lo vieron conmigo, de que hay unos núcleos inhibitorios y hay unos núcleos excitatorios, y generalmente cuando usted va a hacer algún movimiento, uno se excita y el otro se inhibe. Entonces él tiene que tener ahí ese nivel, un compromiso de los núcleos que son inhibitorios. Por eso tiene una hiperreflexia. Signos meníngeos que... No. Lo de los ojos se explica, yo creo que más por lo que le hablé ahorita, porque de pronto el estímulo simpático que nace a nivel cervical y sube por el cráneo está teniendo algún compromiso en ese trayecto, se está cortando. Entonces yo creo que predomina el parasimpático por eso. Entonces, ¿qué más? Los Brudzinski y Kernig, pues es por la irritación meningea. Quiero que lo busquen para que vean cómo se hace. Ahora sí. Bueno, justamente el médico lo está explorando y el señor le convulsiona. Esa convulsión está explicada por varias cosas. Uno, por la misma liberación de factores irritantes a nivel del cerebro, es decir, especies reactivas de oxígeno, sustancias que alteran la permeabilidad de la membrana. Dos, por la isquemia que puede estar ocasionando el edema. Bueno, el edema solito, al comprimir, estimula algunas células, hace que se despolaricen y puede ocasionar una convulsión. La isquemia hace que haya acumulación de productos ácidos, disminuye el ATP a nivel de la neurona, se agotan rápido las reservas de ATP, de glucógeno, porque las neuronas no tienen mucha capacidad de almacenar glucógeno, y empiezan a hacer, digamos, por la vía alternativa, glucólisis anaerobia, pero ella tampoco tiene mucha capacidad para hacerlo. Por eso las neuronas son tan sensibles a la pérdida de oxígeno. Y hay cierta acumulación de ácido láctico en esa zona. Todo eso hace que se altere la permeabilidad de las membranas. Y por eso puede haber una convulsión. En este caso, como el edema es un poquito más generalizado, pues él hizo una convulsión tónico-clónica generalizada. Y ahora sí, los laboratorios. Leucocitos de 30.000. ¿Por qué? Por la infección, por el reclutamiento leucocitario. Predominio de neutrófilos, ¿por qué? Porque es una inflamación aguda, porque tiene apenas 24 horas, porque el neutrófilo es más pequeño que el macrófago, porque el neutrófilo tiene más afinidad para ser el primero que llega, porque se une primariamente a la integrina. ¿Qué más? ¿Qué se me escapa? Sí, aunque por ejemplo una infección viral también puede haber neutrófilos, pero predomina un poquito más linfocitos. Claro, es una bacteria, se reclutan más neutrófilos. Esa es la explicación. Los linfocitos pues no están tan altos. Uno, porque no es un proceso crónico, y dos, porque no es un proceso viral. Hemoglobina pues X. Plaquetas 214.000, ¿está bien o está mal? Normal.
Todavía el proceso no es tan intenso como para que me ocasione de pronto en procesos sépticos puede haber una coagulación intravascular diseminada y se agotan los factores de la coagulación y se me pueden alterar también las plaquetas. Aparentemente todavía las plaquetas están normales. ¿Qué otra cosa me pueden decir? Perdón, señora. Producir plaquetas demora un poquito. Si yo tengo una coagulación intravascular diseminada, puedo tener agotamiento plaquetario, porque acuérdese que ellas, en un proceso normal, ellas se aglutinan, ¿sí? Si yo, y toca mirar el momento en que yo miro el paciente, porque si fuera un proceso ya muy avanzado, cuando se empiezan a agotar los factores de coagulación, puede haber también un agotamiento plaquetario, porque acuérdese que ellas se funden y forman un tapón primario. Entonces, al momento de yo tomar un hemograma, no van a haber muchas plaquetas disponibles porque la mayoría se están aglutinando. Entonces, tendría sentido. Pero si yo lo tomara en un primer momento, por esa activación tan grande plaquetaria, pueden que se acumulen muchas en el espacio vascular. Y lo otro, si el paciente tuviera, por ejemplo, una sepsis, el paciente comienza a perder plasma. Lo que quiere decir que si yo tomo, yo puedo tener aumento de la celularidad. Pero no porque haya mayor producción en ese momento, sino porque tengo menos líquido. Entonces yo pudiera encontrar las dos cosas. Y acuérdense que medicina no es uno o lo otro. Lo que ustedes tienen que entender es la fisiopatología para poder explicar cualquier cosa, cualquier situación. Se presentó así, pues es por esto. O se presentó de esta manera, dar otra explicación. En esta química no tomaron glucosa, pero los niveles bajos de glucosa están en líquido cefalorraquídeo. No nos dijeron nada del plasma. No sé cómo estará la glucosa ahí porque no nos la nombraron. Pero lo más probable es que la glucosa plasmática se esté agotando, porque como tiene un proceso inflamatorio tan grande, eso requiere mucha energía. Entonces se consume. ¿Si vamos bien hasta ahí o lleva mucha información? Yo creería que o puede estar normal o puede estar empezando a disminuirse, pero no creo que esté hipoglicémico todavía. Ahora, si ya lleva 24 horas sin comer y tiene ese proceso inflamatorio tan grande, de pronto sí está hipoglicémico y eso me está llevando también a que convulsione. Claro. Como les estoy diciendo las cosas, espero sí sea específico de ahora en adelante los análisis. Ay, pero es que usted con esos casos que pone... Normal. No, eso se presta, algunos se prestan para la manipulación. No, hubo gente que contestó en la primera pregunta, que era la más difícil, perfectamente. Yo dije, tal cual. Entonces, pues no quiere decir que sí están en capacidad de hacerlo. Sí están. Creo que aquí no está porque las bilirubinas, o sea, porque el aspartatol está elevada. No está mucho, no está tan. ¿No? No tiene nada hepático. No, a ver, espérate, lo busco. Una tiene 51 y la otra tiene 33, ¿no? No. ¿Tú la vas a ver elevada? 200, 300, 80. Pero en este, no. A ver, bueno, ahora sí, le hacen una punción lumbar. Dice que no especifican mucho las características, pero solamente dicen que está, ¿qué? ¿Cómo es que está el líquido? No dice si está claro o no. Lo más probable es que no. Qué pena, es que me podría repetir lo de la hiperreflexia, es que bueno, no lo entendí muy bien. Hay unos a nivel encefálico, está la corteza motora. Y la corteza motora hace estaciones por tálamo, hipotálamo, médula espinal. En ese trayecto hay núcleos que son excitatorios y son inhibitorios, que incluso se escapan del control voluntario. Es decir, yo ahorita me voy a levantar y empiezo a caminar y esos músculos excitatorios que están en esa zona del bulbo, del tálamo, ellos se activan. Es decir, mi corteza solamente le dice actívese y ellos se activan y se mantienen ahí activos mientras yo esté de pie. Y al mismo tiempo ellos envían una señal retrógrada a los inhibitorios y les dicen relájense, ¿sí?
porque no podemos estar funcionando, o sea, no puedo tener el mismo músculo estar excitado e inhibido al mismo tiempo. En algunos pacientes, por ejemplo en este caso, puede haber afectación especialmente de las células inhibitorias. Entonces predomina el tono excitador, ¿sí? O sea, predomina el tono de esos núcleos de células que excitan los músculos. Como pierden su tono inhibidor normal, ellas dicen, no, pues hay que excitarse. Y generalmente ellas excitan músculos que son antigravitatorios, es decir, la parte de los músculos, las piernas que me permiten estar de pie, ¿sí? Y los brazos toman esta posición, porque se pierde el estímulo inhibitorio. Por eso se parece mucho al caso anterior que vimos del quiz. Pero ¿cómo distinguen, por ejemplo, que Claro. se tienen que alterar las inhibitorias? Por la localización anatómica, Profe, pero es por la misma compresión. Por, por la ejemplo, misma el compresión y edema. edema que hay. Por la misma compresión y edema que hay. O sea, esto fue fortuito, o sea, puede que el paciente no esté, aunque la mayoría de las veces usted ve un paciente que tenga una lesión cerebral grave y él casi siempre tiende a ponerse hiperrefléxico. Casi siempre. Casi nunca se pone... Es que casi en las meningitis es característico eso. Sí. Profe, Me imagino también porque hay una irritación, irrita el lóbulo, en la corteza motora, y entonces eso ocasiona ese tipo de conducta. Señor. Disculpe, es que no entiendo una cosa sobre el caso que es el aumento de la espartanoaminotransferasa, si no hay una afección ni de páncreas ni de corazón. No, pero está normal. No, doc, pero está normal. O sea, realmente cuando usted la encuentra elevada, usted la encuentra elevada. O sea, se sienten... Claro, usted puede tener TGO y TGP de 1000 y de 1200. Porque yo he encontrado que era entre 8 y 33. Entonces 33, 35, sí. Pero usted, por ejemplo, a mí, en este momento acá sentado, usted me puede tomar y yo puedo tener una elevación de 20 puntos o de 30 puntos. Pues como Alan, que también por las convulsiones podría dar eso. Pero él me convulsionó acá en un momentico. Él me convulsiona y le pasa el anticonvulsivante y pasa, ¿sí? Pasa. profe, y en el caso de las bilirrubinas, ¿estaría también en un rango normal o bajo? Está bajito, pero normal. O sea, no. Yo me asusto cuando se eleva. En este caso, incluso en una persona normal, las bilirrubinas pueden llegar a valores muy mínimos, sin que yo me asuste. En este caso, lo que están viendo ustedes es variaciones de la normalidad del paraclínico, pero no son patológicos todavía. Son de pronto del mismo estado. Del estado, lo que yo pienso es el estado inflamatorio que tiene el paciente. Entonces, los hepatocitos están trabajando en la producción de factores, uno de coagulación, porque hay muchas zonas en donde van a haber daños endoteliales, y factores, proteínas no activas de factores de inflamación, el complemento. Entonces, lo que pienso yo es que enzimáticamente está trabajando en eso. Y pues por eso de pronto no se están produciendo tanta bilirrubina. Bueno, ahora sí, la punción lumbar. Lo más probable es que esté turbio. Bueno, gracias por asistir. Lo más probable es que esté turbio, porque uno, por las mismas bacterias que ya tuvieron que haber colonizado el sitio; dos, por los leucocitos que se están reclutando. Los leucocitos se matan entre ellos con las bacterias y forman contenido purulento. Acuérdese que todo lo que sea necrosis del sistema nervioso central es una necrosis tipo ¿qué? Licuefactiva. Bueno, doctor, sí, gracias por venir. Las proteínas que se extravasan y que llegaron a la cavidad craneal y pues pasaron del plasma, me cambian también la composición del líquido. Todo eso hace que ya no sea tan líquido, sino que ya sea un poquito más espesito. Tanto que si uno se pusiera a medir la viscosidad, pues sería un líquido más viscoso. Pudiera haber un poquito de sangre también, claro. Y tiene las siguientes características. Tiene, ¿cuánto es? 10.000 de células. Bueno, vamos por orden. Turbio, proteínas de 354 miligramos por decilitro, eso es bastante.
búsquenme el rango. Después ¿De qué? El líquido cefalorraquídeo, búsqueme el rango normal ahí. 200. Uy, no es menos, sí. Porque yo la última vez habían unos que lo ponían hasta 30 y algunos hasta 50. Aparece 15 a 60. ¿Cuánto? 60 miligramos sobre decilitro, 0,1. O sea, hasta 60. Sí, hasta 60. Vea, está bastante. No, ya 200 Porque decilitros. ese sería 0,15 a 0,6 miligramos. Ah, no, miligramos sobre el mililitro. ¿Tú allá lo estás dando en qué? ¿En decilitros? El de 16 a 60 No es miligramos por decilitro. no es. Ah, sí. No es Miligramos por decilitro. miligramos por decilitro, 15 a 60. Ahí está el Mediclub. ¿Eso es? ¿Eso es? De miligramos sobre mililitro. Me parece- De 15 a 60 miligramos por decilitro. Decilitros, sí. Y de 0,15 a 0,6 de miligramos por mililitro. Casi siempre se maneja ahí, en esa zona, decilitro. Casi siempre. Las proteínas están aumentadas. ¿La glucosa cómo está? Baja. Baja. Y eso ustedes lo encuentran, esa es la diferencia entre infecciones, por ejemplo, virales y bacterianas. Profesor, lo de hipoglucemia, algo así. Sí, sí. Las bacterias consumen muchísima glucosa. En el líquido cefalorraquídeo, cuando hay infección por bacterias, generalmente la glucosa está baja. Y lo otro es porque las bacterias inducen una reacción inmunitaria mucho más poderosa que la viral, por ejemplo. Entonces, esa inflamación y leucocitos están consumiéndose la glucosa, las bacterias también. Entonces, la glucosa en esa zona está disminuida. Cloruro, bueno. Las células, ¿cómo están? 10.000, imagínense. Cuando el líquido cefalorraquídeo es un líquido que es casi acelular, muy poquitas células. Sí. Son 10.000 células, ojo, 10.000 células y 97% de polimorfos. Inflamación aguda. Entonces ahí se van dando cuenta que todo coincide. Si les dijeran mononucleares, ¿qué pensarían? No hablar de inflamación crónica o no, sino qué células pensarían. Los monocitos también son. Pero, profe, en sangre. ¿Cómo? No, pero no le estoy preguntando, o sea, que en la parte del núcleo, cuando les dicen polimorfos o mononucleares, ustedes... Claro, en estas zonas ya llegan, son macrófagos activados, ellos ya van a solucionar eso. Bueno, y la tinción de Gram, ustedes que están en patología, pues así se ven, son diplococos, ¿no? Bueno, ya ahí analizamos la mayor parte del caso clínico como tal, o sea, fisiopatológicamente explicando qué es lo que está sucediendo. Miren lo que yo les hablé en la clase pasada, le colocan de una vez el antibiótico, porque hay que pelear es contra la infección. ¿Qué antiinflamatorio le colocan a él? Ojo, antiinflamatorio. Es que ninguno, porque si se quita la inflamación no es malo. Pero ahí le están colocando. Léelo ahí está. Ya les digo por qué. En los casos de meningitis, muchachos, no se están dispersando. En los casos de meningitis, les colocan a veces incluso el antiinflamatorio antes de meterle el antibiótico. Porque en este caso yo sí debo controlar bastante la respuesta inflamatoria, porque yo ya no puedo tolerar que siga habiendo más edema, ocurriendo más edema a nivel intracerebral. Y lo otro es que hay algunas reacciones, por ejemplo, pacientes que tienen meningitis, le colocan el antibiótico y empeora la inflamación, porque el antibiótico empieza a lesionar las bacterias, ellas mueren y liberan más componentes y eso recluta demasiado y empeora la inflamación y hace incluso más daño que la misma infección bacteriana. En este caso es beneficioso y le colocan uno
que inhibe la inflamación desde bien arriba, que es la dexametasona, que es un corticoide. Ella inhibe la transcripción de casi todos los factores inflamatorios. O sea, empieza a producirse menos transcripción de ciclooxigenasa, menos lipoxigenasa, ¿sí? Y empieza a haber menos prostaglandinas, menos leucotrienos, menos de todo. Y el paciente como que se salvó. Miren la última punción lumbar que le hacen y mire cómo cambia el examen. Disminuyó la presión. Aspecto agua de roca, es decir, ya se está poniendo un poquito menos turbio. Las proteínas, miren lo que disminuyeron. La glucosa, miren lo que aumentó. Y la celularidad llegó a 0. O sea, evolucionó muy bien. En prácticamente 72 horas de tratamiento antibiótico, prácticamente ya no tenía nada. ¿Listo? No sé qué más valga la pena analizar ahí. Generalmente la inflamación aguda, uno tolera muy bien, o sea, los pacientes toleran muy bien los corticoides. En inflamación aguda uno a veces se puede pasar un poquito de dosis y al paciente no le pasa nada, ¿sí? El problema es usar corticoides en exceso crónicamente. Pero en este caso ellos le colocan dosis altísimas de corticoide para inhibir la inflamación. Y a medida que la inflamación va, a medida que, muchachos, no dejan. A medida que el cuadro clínico va cediendo, le van quitando un poquito los corticoides, le van bajando un poquito para que inicie los procesos ya como tal de reparación. Una pregunta, un paciente eso no llega a infección crónica, ¿verdad? No, muy difícil. No, queda en la cura. No, esto ya, ahí muere. Y ahí toca es, después de que él sale, le hacen un hisopado para poner en cultivo el estreptococo, para ver si quedó, porque con todo este tratamiento que le colocaron, de pronto muere el estreptococo que quedó a nivel nasal. Pero si no muere, le tienen que hacer cultivo y antibiograma y tratarlo crónicamente con antibióticos hasta erradicarle el foco de cultivo que está ahí, porque él puede volver a hacer una meningitis por misma causa. Ojo, muchachos, lo mismo los pacientes que sufren de otitis recurrente, que sufren infección de oído, y un día infección de oído ahí el microorganismo hasta que se complica, pasa de hacer una mastoiditis y de mastoides a sistema nervioso central hay un paso, porque el hueso es poroso. Entonces ellos pueden hacer una meningitis, infecciones crónicas de garganta no he visto, oído, sinusitis, más que todo, porque predomina el estreptococo. Pero hacer una meningitis crónica, me hizo acordar una señora una vez que llegó, estaba pidiendo, por mi cuadra estaba pidiendo plata. La señora estaba pidiendo plata. Y tenía la señora aquí como un parche colocado aquí en la barriga. Y llega y me dice, una señora en sus 5 sentidos, las piernas bien, las manos bien, y me dice, una ayuda joven, que es que sufro de peritonitis crónica. Y yo, ¿de qué? Peritonitis crónica. Y yo le dije, eso no me puede. No, si quiere le traigo la historia, me está viendo en el hospital, que no sé qué. Yo le dije, señora, a ver, yo soy médico, o sea, usted no me va a meter a mí, esfuércese un poquito más, le dije, porque peritonitis crónica no existe. Usted tiene peritonitis ahorita y se muere y ya. Usted no puede tener peritonitis crónica. ¿Sí? Puede tener un factor inflamatorio de pronto no controlado que la predispone a que pueda hacer episodios de repetición de peritonitis, es decir, lo operaron ahorita y no le controlan eso y usted en un tiempo volver a hacer otro episodio, sí, pero como que usted tenga una peritonitis todos los días, no, si no, entonces nadie se moriría de peritonitis. Entonces, así, para que no, entonces no, meningitis crónica, muy difícil. Y los niños que ustedes ven con la cabecita grande, pues es hidrocefalia. No tienen un factor inflamatorio como tal,
sino que su sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo no funciona. Ahí le colocan la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Pero sí, no, doc, es muy difícil en esa hacer una infección crónica. No aguanta. No la toleraría. Pero sí quedan secuelas. Él puede quedar con secuela como puede no quedar con ninguna. Los niños sí son los susceptibles. Los niños sí. Los niños sí son muy susceptibles, su sistema nervioso más que el de nosotros. Por la fiebre alta, si es un niño muy chiquito, ya de entrada ya puede convulsionar, sí que tenga una infección del sistema nervioso central. Y con todo esto, claro, el niño puede quedar con secuelas graves para toda la vida. Sí. ¿La neuroplasticidad no está más activada en los niños? Depende del daño. Depende del daño. Pero recuperarlo así como completamente es muy difícil. Si las secuelas no son tan graves, sí, claro. Pero si destruyó gran parte del tejido cerebral, yo como recupero eso por más neuroplasticidad que tenga, pues yo terapia y eso, y puedo recuperarlo un poquito, pero no al 100%. Porque yo no me voy a inventar tejido que no está ahí. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Usted en la radiografía, ¿y cómo ve la sinusitis? Esa es una tomografía. Eso, la tomografía. Esa es una tomografía. En la zona que tú ves de la nariz, ¿sí la ves ahí, no? La zona de la nariz. Sí. Ahí tú alcanzas a ver en blanco está el tabique. Esa zona generalmente está llena de aire y no tiene uno que ver esa materia gris que está ahí. O sea, hay una ocupación del espacio aéreo. Y hay otras zonas que están muy dilatadas, probablemente sean regiones de los senos que están también llenas de aire. ¿Qué? Esos son los ojitos. ¿Se los va a quitar? O sea, es esto lo que usted dice, ¿sí? No. Esto es blanco que se ve. Lo blanco es el tabique, que es hueso. Lo que está en forma en lo que está en color gris es ocupación. Puede ser. Ahí no debería verse. Casi siempre ustedes ven una tomografía de esa zona y ustedes ven esas, pero no lo ven que está ocupando todo el espacio. Ven más que todo negro porque en esa zona es aire. Y también se ve que no se ven las celdillas. O sea, no. Porque están ocupadas. Están ocupadas probablemente de pus o de secreción. Aire. ¿Qué más de fisiopatología? Profe, lo que hablaba ella de la tomografía y que se ve, ¿eso qué genera a nivel clínico? ¿Cómo así? Pues es que antes de que las secreciones gracias a los antibióticos como que bajen, se vayan, pues deben generar dolor, deben generar como dolor al palparse, pero de eso no lo hemos hablado. No lo describen en el caso. No lo describen. Pero me estás hablando de qué, a nivel de los senos. Ajá. Ah, sí, pues no lo. ¿Cómo se va o cómo actúa a nivel fisiopatológico ese pus? Ya. Si él tiene acumulación de pus en esa zona o de secreción, generalmente con el antibiótico cede. Si cuando ya vaya pasando la inflamación y todo, deja de producir tanta secreción porque se supone que ya corrigieron quirúrgicamente cornetes y la desviación del tabique, ya debería empezar a mejorar. Y con el antibiótico, como es de amplio espectro, empieza a matar el estreptococo, no solamente que tiene a nivel cerebral, sino a nivel sistémico. Si es sensible, si no es sensible, suerte. Pero en este caso parece que sí era sensible. Y al ir matando el estreptococo que está colonizado en esa zona, pues deja de producirse todos esos factores inflamatorios. De pronto va a durar unos días con dolor en la cara por toda la inflamación que hubo, pero ya posteriormente ya dejará de producir secreción y dejará de tener dolor. Profe, o sea, si hipotéticamente me hubieran dicho en el caso que también tenía dolor a nivel de acá, de pronto era por los senos. No solamente es acá, sino a nivel maxilar, en esta zona. No es que si el paciente tiene sinusitis, regularmente se le va a acumular en cualquier forma más pequeños del cráneo. O sea, los agujeros craneales. Bueno, eso no había dicho. No, porque. Pero la zona etmoidal y de los senos como tal.
porque ya la parte de los agujeros de los accidentes del cráneo por donde pasan es muy difícil, porque el cráneo está separado. Pues, la parte facial, como que si el magno, el ocular, Bueno, por lo menos nosotros tenemos, sí, tenemos agujeros en esta zona, no me acuerdo cómo se llama, por donde sale el trigémino para inervar la zona, y eso está en contacto muy cerca de los senos maxilares. Pero otra cosa que podría preguntar era que si, digamos, la capacidad que tiene el patógeno para colonizar tan rápido es pues yo había leído que era porque como es tan común desarrolla, la gran mayoría de especies tienen inmunidad entre la fagocitosis, porque tienen como una cualidad de azúcares en la cápside que les permiten tener cierta resistencia a la fagocitosis. Sí, en la parte de patología, usted lo vieron los factores de virulencia, cómo lo hacen, pero el estreptococo tiene bastantes factores de virulencia y de evasión del sistema inmunológico. Yo. Bueno, firmemos, ya casi terminamos. ¿Qué duda de fisiopatológica les queda de eso? Así tal cual ese análisis a ese nivel, me gustaría que lo hicieran de ser posible. Entonces yo consideraría que debería regalarles un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque sí. Pero no hablé nada que fuera extraño para ustedes. Lo único que hice fue utilizar el capítulo para explicarles lo que está sucediendo. Claro, pero un poquito más de tiempo para poder analizar el caso, porque nosotros hasta ahora... 3 semanas que le voy a dar, ¿yo? Claro, ese es el tiempo que nosotros necesitamos. Fin de semana y el lunes nos vemos. Fin de semana y el lunes nos vemos. Y eso que ni siquiera profundicé mucho en fisiopatología, porque se pudiera profundizar más, meterme más con mecanismos moleculares, o sea, y el mecanismo de inflamación aguda es prácticamente el mismo en el tejido que esté. Entonces, pues independientemente del caso que les ponga, si para ustedes coincide con una inflamación aguda, pues tienen que hacer la explicación de paso a paso de la inflamación aguda como está. Pero de la inflamación aguda o cada síntoma. No, a ver, pues depende de lo que yo les esté pidiendo, pero si ustedes se han dado cuenta, yo les he pedido es fisiopatología. Es que cada vez que está explicando, va explicando los síntomas. Se pudiera poner en uno, me explique por qué acá se está produciendo fiebre. Es que por lo menos la fiebre se produce por la liberación de la interleucina. Sí, pudieran una pregunta colocar, ¿por qué se está produciendo la fiebre en este caso? Y me responde, interleuquina 1. No. Pues sí, pero ¿qué? Que se está produciendo la... Entonces en esta zona tenemos que, como se mencionó en el caso, un agente que desencadenó el estímulo inflamatorio, como es una infección, entonces tal microorganismo, la infección, y es detectada por los receptores tal de las células, se detectan citoquinas, todo el proceso, inflamación, y se está produciendo interleuquina 1 que ocasiona la fiebre. Allá. Ay, no. Y eso que ni siquiera, si ustedes se dan cuenta, ni siquiera me estoy metiendo tantísimo con lo molecular. Sí, profesor. Ni siquiera me meto tantísimo con lo molecular. Me los toco así porque eso lo toca, la doctora sí se mete más con lo molecular, hasta cada minucia. Yo hasta por encimita le estoy colocando. Entonces no hay excusa. No hay excusa. No quiere decir que no me mencionen nada molecular, no me mencionen ni selectinas, ni moléculas cianiladas, ni integrinas. Es como lo mínimo que les estoy pidiendo. O sea, podemos hablar del proceso, pero como generalizado, como que muy ordenado, pero que se entienda lo que se sucede. Cada paso, porque por ejemplo, o sea, lo que quiero que entiendan es que ustedes no me pueden hablar de rodamiento si no me hablan de selectinas. No me pueden hablar de rodamiento y que él ya está en diapidesis si no hubo una unión covalente antes con integrinas. No es difícil, es solamente sentarse en su casa, una hoja y empezar a contarlo como si fuera una historia. Y luego ya eso queda procesado. ¿Sí? No me pueden poner en un momento que hay vasodilatación
Y eso, reclutamiento de leucocitos, los leucocitos liberan especies reactivas de oxígeno. Sí, pero ¿qué pasó en todo ese trayecto? ¿Qué pasó ahí? Porque ahí está la fisiopatología. En cualquier momento de ese trayecto yo puedo tener una enfermedad que me condiciona. Y si ustedes no la saben... Como la del caso que nos mandó... Sí, señora. ¿Y cuáles enfermedades? No le estoy diciendo que me dé una lista, pero ¿cuáles enfermedades cree que podríamos nosotros profundizar para poder entender mucho más la sintomatología y de una u otra forma poder identificar mucho más rápido en un caso clínico qué enfermedad podemos estar hablando? Pues no, inflamaciones, infección, pues que infecciones de tejidos blandos, neumonías, todo lo que sea procesos inflamatorios tipo infección. Claro, también es que está infección crónica, por ejemplo. Entonces, patologías inflamatorias a nivel general. Sí. Es que yo para decirles, estudien estas 5 cosas porque los mecanismos se comparten en mucho. Y ahora Neily está diciendo que asma, por ejemplo, y el asma es inflamación, pero el mecanismo es totalmente diferente al que hablamos de la meningitis. Es un alergeno, por ejemplo, que es detectado en las células a nivel bronquial y empieza liberación, por ejemplo, me estoy saltando, de histamina, y la histamina genera toda la parte de la sintomatología, dificultad respiratoria, broncoconstricción. Entonces es un mecanismo inflamatorio, pero es diferente. ¿Sí ven? Es una hipersensibilidad. Creo que eso era Aguda y crónica, a ver, si el lunes les hago quiz, creo que sería aguda porque no les he explicado crónica. Ah, el asma es una patología crónica, pero la inflamación se comporta en el momento agudo. agudo, porque en la tabla acá hay una tabla que menciona parte aguda, asma y crónica también. Por ejemplo, algunos pacientes tienen fenotipo EPOC asma y ellos siempre están en broncoconstricción y están usando, pero hay sobre todo pacientes jóvenes que tienen broncoconstricción, es exposición a ciertos alergenos y el resto del tiempo ya están normales. O sea, es una enfermedad crónica, pero la inflamación siempre es aguda. Casi siempre. Casi siempre, porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen un asma tan grave que ellos cualquier cosa prácticamente todo el día tienen que estar con inhaladores porque siempre hay un estímulo inflamatorio a nivel bronquial. ¿Qué más? ¿Falta alguien? Sí, muchachos, o sea, eso es como... Profe, pero bueno, y entonces ellos no empiezan a tener como fibrosis en el ¿o no? Pero es que el asma no es tanto pulmonar, el asma es de las vías respiratorias, o sea, bronquial y bronquios y bronquiolos. Por eso, y no empieza... Uno tiene más que todo fibrosis pulmonar cuando el proceso inflamatorio es en el parénquima pulmonar. Por ejemplo, la asbestosis o los pacientes que fuman o se acumulan y hay una inflamación crónica ahí. Pero el que tiene asma, la inflamación no está en el alvéolo, la inflamación está en la vía aérea, en los bronquiolos sobre todo, que son los que tienen más facilidad para hacer esto. Entonces ahí que se daría, o el endotelio siempre tiene esa capacidad de restaurarse. Pero tú me hablas específicamente de qué. Del bronquio. Pues que depende, porque si tú tienes inflamación aguda, pues estaron el tratamiento y ahí no pasó nada. ¿Sí? Si tú tienes inflamación crónica en las vías aéreas, como también pasa en los fumadores, pues ya hay cambios, metaplasia, ¿sí? Y producción de moco. Pero un paciente con un asma, que la asma es crónica, rara vez está con eso todo el día, porque él ya generalmente está tratado. Está tratado con broncodilatadores y con antiinflamatorios. Entonces él hace los procesos agudos. ¿Sí? Entonces eso es eso. Profe, ¿esos medicamentos en el ataque de asma cuánto demoran en hacer efecto? Depende del broncodilatador, porque hay broncodilatadores de acción corta y broncodilatadores de acción larga. Por lo menos, silencio, el salbutamol es broncodilatador de acción corta. Si dura 6 horas es mucho el efecto. Pero hay broncodilatadores de acción larga que están para que el efecto dure 12 horas. Depende de la afinidad de la molécula con el receptor. ¿Qué broncodilatadores se usan en la espirometría? Salbutamol porque es de acción rápida y usted necesita tener el efecto ya.
A ver, muchachos, obviamente si les pongo un caso clínico, pues yo considero que se podrán defender, no les voy a poner nada extraño. Y la idea es que utilicen el caso clínico y expliquen lo que está sucediendo con el capítulo. Inflamación crónica creo que no, porque no alcanzamos a tocarla, creo, la clase pasada, entonces no. Creo que hay posibilidad que podamos llegar a un acuerdo en el tiempo de los quizzes, porque normalmente usted lo está haciendo. Son rapidito, eso es de una. 5 minutos. Pero le estoy hablando en serio, profe. Por eso les he colocado día 3, pues para que tengan más o menos, pero... ¿El parcial es ABC o es abierto? Las dos. ABC no va a ser, o sea, cerrado, pero va por ahí hasta la E o hasta la F o hasta la G. Pero va a ser cerrado. Cerrado y abierto. Selección múltiple con múltiples respuestas. Dejen que me da risa escuchar a Isa, porque hizo. En el primer parcial del semestre pasado nos sacó hasta la F. Y nos volvimos locos. Hubo gente que lo pasó y alto. Dos personas, no, yo me acuerdo, a ver, fue Mateo, el doctor Juan Pablo, ¿quién más? El doctor ¿cómo es que llama? Que él viene en traje y corbata. Nicolás, que sacaron notas por encima de 4. Ahora, entre la gama de 3.2 y 3.8, que para fisiopatología es alto. No, pero